Gracias y paz, amados. Bienvenidos una semana más a nuestra reunión en directo, la reunión de la Iglesia Gracia y Fe. Aquí estamos con el favor de Dios, un día más congregados en directo para seguir aprendiendo y para seguir creciendo en el conocimiento maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Desde aquí queremos darle la bienvenida absolutamente a todos, queremos mandarles un fuerte abrazo, agradecerles por estar ahí, por unirse a nosotros, por conectarse. Y estamos expectantes para seguir aprendiendo y estamos expectantes para seguir entendiendo un poquito mejor, quería decir, esta comunión que tenemos con el Padre y aprender nuestra posición y nuestra identidad de hijos. Vamos a ir esperando que se conecte alguna persona más y mientras tanto, si ustedes quieren, compartamos la enseñanza de hoy para que otras personas puedan ser edificadas. Recuerden que seguimos con la serie Abba Padre y ya esta es la semana número 15 y con el favor de Dios vamos a tocar un tema que creo que es buenísimo e importantísimo y es entender nuestra comunión con el Padre. Pero bueno, vamos a compartir. Yo todavía no lo he hecho. Así que voy a ponernos en marcha, yo también voy a compartir. Saludos a todos, aprovechamos apenas unos segundos para saludar a todos. Vemos ahí a Charo, saludamos a Manuel y Charo, familia de la Iglesia Gracia y Fe en Madrid. Pero les mandamos un fuertísimo abrazo. José, Lauri, familia también. Así que vamos saludando mientras voy compartiendo. Damaris Duarte también, un fuerte abrazo. Vamos compartiendo y esperando que algunas personas se conecten también. Obviamente, últimamente creo que no estamos teniendo ningún tipo de problema, pero si hubiera algún problema con el audio o con el vídeo, pido por favor que nos lo comuniquen. Saludamos a Adriana en Pereira, Colombia. Ya saben, si quieren compartan, por favor, y así otras personas son edificadas con la enseñanza de hoy. Aleluya, Dios es bueno siempre. Gloria a nuestro buen papá. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Todo va bien? Nos comenta Ruth Milena también. Mandamos un abrazo, un saludo. Ya estamos acabando de compartir en algún grupo y oraremos juntos y daremos gracias a Dios por este tiempo juntos. Saludos a Lucía también en Pereira. Aleluya. Saludos a Jorge también. Aprovecho ahora, pues luego ya saben que ya largamos directa la enseñanza. Arnulfo también en Pereira, un abrazo. Gloria a Dios. Dios es bueno siempre. Amén. Es un privilegio contar con todos ustedes y saber que están ahí. Y obviamente para nosotros es un gran privilegio, pero también sabemos y entendemos que Dios va a hablarles en esta hora. No estamos aquí solamente para pasar un ratito nada más, que es bueno pasar un ratito juntos, pero no estamos solamente para eso. Estamos porque creemos firmemente que Dios va a hablarnos. Amén. Así que gloria a Dios. Muy bien, en breve oramos ya. Saludamos también a Diana, a Camilo, también en Pereira. Gloria a Dios. Lugar que sabemos que con el favor de Dios, Ceneida también en Pereira, lugar, como digo, que sabemos con el favor de Dios que visitaremos, sin ningún tipo de duda. Visitaremos esa tierra colombiana. Muy bien, ¿qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si damos gracias a Dios por este tiempo? Si damos gracias a Dios por lo que vamos a escuchar hoy, porque creemos que Dios va a hablarnos. Repito que no solamente estamos para pasar un ratito juntos, sino que esto es algo espiritual.
Recuerden que Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida, las palabras que yo os he hablado. Así que cosas espirituales suceden. Amén. Así que ya vamos a orar. Saludamos también a Omaira en Pereira. Natanael, México, un fuerte abrazo. Oramos, demos gracias a Dios y pasamos directos a la enseñanza. Papá, gracias. Gracias realmente por este hermoso tiempo, por el privilegio que tú nos permites a través de la tecnología de poder estar congregados juntos, como siempre decimos, bajo un espíritu, bajo una misma fe, bajo un mismo Padre. Gracias, papá, por cada una de las personas que reciben esta enseñanza. Gracias por cada una de estas vidas. Gracias porque oramos para que los ojos del entendimiento se abran una vez más y que podamos ver aquellas cosas que hasta hoy no habíamos visto. Oramos, papá, para que el conocimiento fluya con total libertad, que no haya nada ni nadie que pueda impedir que el conocimiento de tu palabra avance y llegue a cada vida en diferentes lugares. Gracias, papá, porque cada persona que escucha esta enseñanza es buena tierra, donde tu palabra es sembrada y produce resultados y cumple el propósito para la cual ha sido enviada. Papá, queremos seguir siendo enseñados por ti, queremos seguir aprendiendo. Es por ello que te pedimos que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tú nos des esa palabra que necesitamos oír en esta hora. Esa palabra que nos instruye, esa palabra que nos edifica, esa palabra también que nos desafía. Gracias, papá. Gracias por mentes siendo renovadas y vidas siendo transformadas por el poder de la palabra de tu gracia. Oramos por cada persona sabiendo que tu gracia y tu bondad se manifiesta en cada uno de ellos, cada vez más y más y más. Gracias, papá, por sanidades que se manifiestan, por milagros. Todo dolor, todo síntoma desaparece de los cuerpos ahora en el nombre de Jesús. Y se manifiesta absoluta sanidad en cada cuerpo. Gracias porque en cada hogar todo ha sido suplido. Tú eres nuestro papá que provees, que has provisto abundantemente en cada casa, en cada hogar, en cada familia. Ese papá que cuida de cada uno de nosotros. Gracias. Papá, te pido que tú me uses una vez más y que yo pueda ser un instrumento en tus manos. Te pido que hables a través de mis cuerdas vocales y que pienses a través de mi mente. Y te agradezco que en tu favor inmerecido, en tu gracia maravillosa, tú me hayas hecho un ministro competente de este nuevo pacto. Sé glorificado y sé exaltado. Gracias, papá, por ser tan extremadamente bueno. Tú eres siempre bueno. Aleluya. Eres siempre, siempre, siempre bueno. Y a ti te damos la gloria, a ti te damos la honra. Siempre reconocemos que no hay nadie absolutamente comparable a ti. Eres nuestro papá y eres el Dios altísimo y el todopoderoso, el más que suficiente. Aleluya. Gracias, papá, por este tiempo bajo tu palabra, bajo la enseñanza. Gracias, papá. Aleluya, porque cada vida va a ser impactada con tu palabra. Gloria a Dios. Y no vuelven a ser iguales, nunca más. Aleluya. Gracias, Padre. Dele gracias a Dios. Por un momentito nada más le invitamos a que pueda, si usted quiere, levantar sus manos y que pueda disfrutar este tiempo agradeciendo a papá. Simplemente dígale gracias. Si usted, a veces uno piensa, uno dice, bueno, no sé qué decir, puede ser que haya personas más nuevas. Simplemente dele gracias porque Él es bueno. Dele gracias porque Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno siempre. Él es bueno siempre. Gracias, papá. Porque podemos vivir confiados. Aleluya. Podemos vivir confiados en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, en medio de días malos, como dice tu palabra, en medio de días imperfectos, en medio de adversidades difíciles, podemos vivir confiadamente.
confiados en ti. Tú eres digno de toda confianza. Tú no fallas a tu palabra, no has fallado nunca a tu palabra. Y tu palabra nunca ha fallado. Aleluya. Gracias, papá. Oh, aleluya. Gracias, papá. Eres tan bueno. Qué hermoso es saber. El Espíritu Santo habita en nosotros. Aleluya. Tu presencia en nosotros. Tu presencia en nosotros. Aleluya. Gracias, papá. Gloria sea tu nombre. Gracias, papá. Gracias, papá. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno siempre. Amén. Muy bien, un fuerte abrazo para todos. Gracias por estar ahí. Gracias por conectarse. Sean todos muy bienvenidos en esta hora. Y vamos a seguir aprendiendo, así que si están preparados, les invitamos a que puedan tomar su Biblia, su libreta, su bolígrafo y que nos pongamos en marcha, porque vamos a seguir con la serie Abba Padre. Y estamos viendo qué es lo que tenemos por causa de ser hijos. Ponemos el audio también y damos gracias a Dios por su bondad. Amén. Recuerde que Dios es bueno siempre. Yo sé que esto a veces es sencillo, pero hay personas que todavía, hay doctrinas, enseñanzas que todavía no nos dejan eso claro. Pero Dios es bueno siempre. Dios no tiene nada malo. Dios no nos da nada malo. Dios no hace nada malo contra la humanidad, porque en Él no hay nada malo. Él es bueno siempre. Amén. Y Dios es bueno, y la bondad de Dios supera nuestro concepto de bondad. Sí. Eso necesitamos entenderlo también. Dios no es bueno quizá como nosotros pensamos que es bueno. Él es mucho más bueno de lo que pensamos y de lo que nos imaginamos. Porque la bondad de Dios excede al entendimiento que nosotros tenemos de bondad. Y recuerde algo también. Dios no es bueno con nosotros porque nosotros seamos buenos. Él es bueno con nosotros porque Él es siempre bueno. Amén. Eso tampoco lo olvidemos. Y si usted está anotando, le invito a que pueda anotarlo. Dios es bueno conmigo porque Él es siempre bueno, no porque yo sea bueno. Amén. Él es siempre, siempre bueno. Amén. Y su bondad supera todo entendimiento. Gloria sea a Dios. Y en su bondad, Dios ha querido ser nuestro buen Padre. Un Padre bueno, un Padre que cuida de nosotros. Todo esto, con el favor de Dios, todavía lo iremos desarrollando un poquito más adelante. Ciertas cosas que todavía tenemos que ver que tenemos por causa de ser hijos. Recuerden que lo que estamos hablando es algo que ya tenemos por causa de ser hijos. No es algo que usted tiene que esforzarse para lograr de alguna manera. Es algo que es una posición de hijos. Una posición que no existe posición superior en este mundo. No existe una posición que sea más alta que la posición de ser hijos. No podemos aspirar a tener una posición de mayor importancia que el hecho de ser hijos. Amén. Después, gloria a Dios, porque aquí en la tierra podemos fluir y funcionar de diferentes maneras y podemos cumplir y llevar a cabo diferentes funciones. Claro que sí. Y damos gloria a Dios por ello. Pero la posición clave, escuche, la posición a través de la cual Dios se comunica con usted es una posición de hijo. Amén. Dios siempre, siempre, entienda esto, siempre le ve a usted como su hijo amado, como su hija amada. Amén. Siempre. Dios no nos ve como siervos, aunque servimos. Dios no nos ve de cualquier otra manera. Dios nos ve siempre como hijos. Amén. Dios no nos ve como cantantes. A los que forman parte de los grupos de alabanza y adoración. No voy a decir salmistas, perdóneme, no soy partidario de salmistas. Pero Dios no nos ve como cantantes o como músicos. Dios no nos ve como pastores o como apóstoles o como profetas o maestros o evangelistas. Dios nos ve como hijos. Amén. Y siempre que Dios tenga que comunicarse con nosotros, lo hará como hijos. Y Él desde la posición de su posición de Padre bueno. Amén. Entonces,
como decía, todo lo que estamos viendo son cosas que ya tenemos, son cosas que ya se nos han dado, y lo último que hablábamos es acerca de la identidad, ¿verdad? Y hablábamos la identidad de hijos, la identidad de saber quiénes somos, y la semana pasada, ustedes tienen la enseñanza disponible, hablamos de la identidad de saber que hemos muerto al pecado, una identidad de justicia. Y esta identidad de justicia nos enseña que ya hemos muerto al pecado y que por lo tanto el pecado no tiene dominio sobre nosotros. El pecado no puede enseñorearse de nosotros. Nunca, jamás aquellos que enseñamos acerca de esta maravillosa gracia, nunca jamás aquellos que enseñamos acerca de este glorioso evangelio de Jesucristo, vamos a hablar de manera que la gente peque todo lo que peque en abundancia. Nosotros enseñamos de manera que entendamos que si estamos bajo la gracia, el pecado ya no puede enseñorearse de nosotros. Amén. Y que en Cristo estamos completamente satisfechos. Que no necesitamos ir detrás o ceder a ninguna tentación cuando entendemos que Cristo nos completa, que Cristo nos satisface por completo. Hay una satisfacción absoluta en nosotros. Amén. Que entender, por eso es tan importante que prediquemos la plenitud que tenemos en Cristo. Por eso es tan importante que entendamos que no se trata de un sentimiento, se trata de saber que en Cristo estamos completos y que no hay nada más que podamos añadir a eso y que no necesitamos nada más fuera de Cristo, porque en Cristo tenemos todo lo que necesitamos, como ya hemos dicho, porque Cristo es todo lo que necesitamos. Y repito, en Él estamos completos. Entienda eso, por favor. Medite en eso, por favor. En Cristo estoy completo. No necesito nada más. Y todo lo que Dios me ha dado es lo mejor para mi vida. Amén. Porque hemos dicho que Dios es siempre bueno. Así es. Amén. Entonces, entendiendo eso, y sabiendo que estas cosas, repito, son cosas que ya tenemos, hoy vamos a hablar de algo que creo yo personalmente que es maravilloso y es entender comunión. Todos los que somos hijos tenemos comunión con Dios. Amén. Y cuando hablamos de comunión con Dios, queremos decir que lo que significa esa palabra, que es una común unión. Es decir, una unión perfecta con el Padre, todos los que somos hijos. Y esto incluye diferentes cosas que con el favor de Dios son las que vamos a ir desarrollando. ¿Sí? Obviamente creo que todos ustedes tienen en mente una de esas cosas que es la oración, sí, ¿verdad? Pero hay alguna cosa más. Por favor, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 6, verso 17. Yo sé que muchas veces, y no digo que esté mal, ojo, pero sé que muchas veces hablamos acerca de una relación con Dios. Y hablar de una relación con Dios tiene que ver con algo que incluye quizá dos personas o más de una persona. Entender comunión es entender una fusión. De hecho, a veces se habla de una relación matrimonial, pero el matrimonio tampoco es una relación. El matrimonio es un pacto que incluye una comunión, porque la Biblia dice claramente que los que eran dos se convierten en uno, ¿o no? Y sean una sola carne, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos nuestra identidad, nuestra posición de hijos, vamos a entender que Dios y yo somos uno. Que está bien si usted quiere decir, yo tengo una relación con Dios. No se trata ahora de... Hay ciertas palabras que sí debemos, creo yo, que debemos cambiarlas, y ya hemos hablado de ellas en más de una ocasión, y hay otras que a lo mejor no es que sea determinante, pero sí que creo que si nosotros hablamos de comunión, vamos a renovar nuestra mente hacia esta realidad. Y nos va a ser más fácil entender que cuando hablamos de comunión es entender esa cercanía de Dios a mi vida. Tan cerca, tan cerca, tan cerca que somos uno. Tan cerca, tan cerca, tan cerca que somos inseparables.
Porque a veces todavía tenemos esa imagen de yo tengo una relación con Dios y yo voy a Dios y Él me escucha y Él está allá arriba y me está escuchando. Pero es que, claro que Dios está en su trono, pero la palabra nos enseña que Dios habita en nosotros. La palabra nos enseña que somos templos del Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos entender eso. Y necesitamos desarrollar ese conocimiento. Dios y yo somos uno. Una de las cosas que vimos dentro del curso Cómo interpretar correctamente las Escrituras es que el nuevo pacto tiene que ver con un Dios interno. El Dios que habita en nosotros. Muchos de ustedes saben que el día domingo hemos iniciado una nueva serie de enseñanzas titulada Reinando en Vida. ¿Sí? Reinando en vida. Y cuando nosotros hablamos de reinando en vida, estamos hablando acerca de entender también cada vez más y más la vida de Cristo que habita en nosotros. La vida del Cristo que nos habita. Amén. Y es necesario que entendamos eso con mayor claridad. Cristo, la vida de Cristo está en nosotros. Necesitamos ser templos, necesitamos entender que somos templos del Espíritu Santo. Que no se trata de seres divididos. No se trata de un Dios lejano en aquel lugar. No, se trata de entender Dios habita en mí. Yo tengo una comunión perfecta, que eso es algo que también hablaremos. Entender que la comunión que tenemos con Dios es perfecta. Aleluya. Amén. Y que esa comunión no puede romperse de ninguna manera. A veces lamentablemente se ha insinuado o se ha dejado ver que la relación puede romperse. La relación no puede romperse porque Dios y yo somos uno. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 6 verso 17. Primera de Corintios 6, 17 dice así: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Cuántos somos? Un espíritu. El que se une al Señor es un espíritu con él. Por eso hablamos de un Dios interno. Obviamente la unidad es de espíritu a espíritu. No es una unidad física, es una unidad de espíritu. Recordemos que Dios es espíritu. ¿Se acuerda que Juan capítulo 4 dice, Dios es espíritu? Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Decíamos antes, Juan capítulo 6, dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Primera de Corintios nos enseña que es necesario que se acomode lo espiritual a lo espiritual. Es por eso que nosotros no vamos a poder tener o no vamos a poder disfrutar de una comunión con Dios con nuestra mente. Y no podemos disfrutar de una comunión con Dios con nuestro cuerpo, sino que esto es una comunión de espíritu a espíritu. Si usted y yo no entendemos que somos el templo del Espíritu Santo y que somos seres espirituales, porque estamos demasiado acostumbrados a lo natural, estamos demasiado acostumbrados a lo que podemos palpar, sentir, gustar, ¿no? Los 5 sentidos físicos. Pero la realidad es que usted es espíritu. Usted no es un cuerpo. Usted no es un alma. Usted es espíritu. Amén. Que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Amén. Y Dios, la comunión que tenemos con Él es de espíritu a espíritu. Esta unión perfecta que me enseña la palabra, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esta fusión es de espíritu a espíritu. Yo soy espíritu. De aquí vienen, obviamente, no podemos desarrollar mucho este punto, pero muchos de los conflictos que lamentablemente las personas tienen es por no entender que somos seres espirituales, que tenemos un alma y que esta alma está compuesta, entre otras cosas, de nuestra forma de pensar, de nuestra mente que necesita ser renovada. Pero en el espíritu, lo que ha sido hecho en el espíritu de la persona, eso ha sido hecho perfecto. Ahí no hay cambio alguno, ahí está todo completo, todo perfecto. Somos completamente justos en Cristo. Somos completamente perfectos en Cristo. ¿Dónde? En el Espíritu.
Somos completamente santos en Cristo. ¿Dónde? En el Espíritu. ¿Dónde está unido Dios a mí? En el Espíritu. No se trata de un sentimiento. No se trata de, oh, me levanto y no siento a Dios. Por eso las personas, si nosotros llevamos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a una vida sensorial, una vida emocional, siempre van a estar con todo ese asunto. Entonces las reuniones están basadas en lo sensorial o emocional. Y la reunión va a estar bien dependiendo de lo que siento. Y va a estar mal dependiendo de lo que no siento. Oh, el culto estuvo glorioso porque pude sentir a Dios, pude sentir la presencia de Dios. O si no, obviamente, entienda esto, en el alma están las emociones también. Y las emociones pueden ser manipuladas fácilmente. Entonces tenemos que si la música, que si esto, que si el predicador grita un poco más, o que si el predicador dice ciertas frases, la gente se va a emocionar más. Usted sabe que aquí lo hemos dicho una y otra vez, yo no estoy aquí, no estamos aquí para entretenerle, ni para emocionarle, sino para instruirle en la verdad. Amén. Para que usted pueda ser edificado en la verdad, para que usted pueda recibir la enseñanza de la palabra que transforma su vida. Y eso es necesario. Pero si no, vivimos una vida sensorial. Y estamos que queremos sentir. Y por eso sacamos canciones como Señor, que tu presencia descienda. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. ¿Y en qué momento se fue? ¿En qué momento dejó de estar con nosotros? ¿En qué momento la presencia ha dejado de habitarnos? Que venga tu presencia. Oh, ahora la presencia desciende y con gritos y la Shekinah. Y desciende ahora la presencia y desciende. Y la gente empieza a emocionarse porque les están llevando hacia ese camino. Pero amado, usted no necesita que descienda la presencia porque la presencia habita en usted. Porque esta vida cristiana no se trata de lo que siento, se trata de lo que entiendo. Y que yo pueda disfrutar de lo que Cristo hizo por mí no va a depender de lo que sienta, sino de lo que entienda, de lo que aprenda, de lo que permita que Dios me enseñe. Compartíamos estos días la importancia de ser enseñados por Dios. Por muy buen maestro que alguien sea y por muy buen tema que tenga para enseñar, si alguien no quiere ser enseñado, esa persona no podrá enseñarle. Claro. Y usted puede decir, es el mejor maestro. ¿Y quién es el mejor maestro? Si tomamos a alguien de ejemplo como maestro, ¿quién sería el mejor maestro sino Jesús? ¿Y qué pasó con los religiosos? Que el propio Jesús les dijo, estáis invalidando la palabra en vosotros por culpa de vuestras tradiciones, por culpa de los conceptos religiosos que traéis de antes. No estáis permitiendo que la palabra trabaje en vosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a decir que Jesús era un mal maestro y por eso los fariseos no aprendieron? No, amados, el mejor maestro, con el mejor mensaje, con la mejor enseñanza, pero gente no queriendo ser enseñada. Y ahí no podemos hacer nada. En este caso, nosotros, lo único que podemos hacer es orar. Entonces tenemos gente viviendo vidas sensoriales, emocionales. Pero la vida cristiana, y recuerde que las emociones son buenas si siguen a una creencia. Claro. Pero nunca deberían ir por delante de la creencia. Las emociones deben seguir, son buenas seguidoras, pero no son buenas conductoras, no son buenas líderes. Nunca tome decisiones basadas en la emoción. Nunca tome decisiones basado en algo emocional. Tome decisiones basado en la creencia que usted tiene, basado en el entendimiento que usted está adquiriendo, basado en el entendimiento que Dios le va dando por su gracia, porque obviamente este entendimiento nos lo da su gracia. Eso está clarísimo. Entonces ahí tomamos correctas decisiones, pero no guiados por las emociones. Entonces vivimos vidas sensoriales, esperando siempre todo lo de afuera, siempre afuera todo.
sin entender lo que ha ocurrido dentro de nosotros, sin entender la vida que portamos en nosotros, sin entender que la iglesia soy yo, sin entender que el cuerpo de Cristo soy yo, sin entender que Dios habita en mí. Por eso nos molestamos cuando a lo mejor nos cierran los locales o escúcheme, y qué bueno que podamos estar en los locales y que podamos vernos y que podamos abrazarnos. Sí, claro que sí, gloria a Dios. Es buenísimo todo eso, sin ninguna duda, pero la iglesia somos nosotros. Amén. El templo somos nosotros, el cuerpo somos nosotros. Dios habita en nosotros. Dios no habita ahora solamente en las alabanzas de su pueblo, porque si no tendríamos que estar 24 horas alabando para que Dios habite 24 horas con nosotros. Pero Dios ahora habita en nosotros. Amén. Él vive en mí. Amén. Eso decía el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Él habita en mí. Él está en mí y yo estoy en Él. Aleluya. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Venga conmigo a 1 Corintios capítulo 6, por favor. Aleluya, Dios es bueno siempre. Damos gloria a Dios por este entendimiento. 1 Corintios 3, vamos primero al capítulo 3. Aleluya. 1 Corintios capítulo 3, verso 16. Dice así, y yo sé que a veces ponemos mucho énfasis en esto, pero es que es muy importante. A veces no valoramos el lenguaje que observamos en las Escrituras. Y aquí no estoy hablando solamente, siempre que usted vaya a estudiar algo, desde aquí le aconsejamos que siempre que usted vaya a estudiar algo lo haga con diferentes versiones. No solamente abracemos una versión, como en este caso, por ejemplo, la Reina Valera 60, ¿no? Pero no nos quedemos solamente con eso, ni mucho menos. Hay que observar diferentes versiones, hay que tener herramientas. De hecho, hoy, gracias a Dios, a la tecnología tenemos muchas herramientas disponibles, ¿no? Pero aún y así, cuando, por ejemplo, leemos aquí en la Reina Valera, observemos el lenguaje cuando leemos. Observemos cómo Pablo habla. Usted lo puede ver en Efesios, usted lo puede ver en Gálatas, usted lo puede ver en Colosenses, en Filipenses. Y usted lo puede ver aquí. Fíjese la pregunta que hace Pablo en 1 Corintios capítulo 3, verso 16. No sabéis. Fíjese, no está hablando de emociones, está hablando de conocimiento. Está hablando de un saber, pero no de un asentamiento mental. No de un saber en mi mente, sino de un conocer. Algo que tengo claro, una creencia. ¿Sí? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora, muchas veces nosotros, yo sé que obviamente, claro, estamos relacionados con todo esto porque gracias a Dios hemos ido aprendiendo, ¿no? Pero aquí hay varias cosas importantes. La primera, la pregunta, ¿no sabéis? ¿No sabéis lo que sois? ¿No sabéis que vosotros sois templo? Vamos al capítulo 6, verso 19, por favor. Y veamos las dos preguntas que hace Pablo, tanto en ese verso anterior como en este. 1 Corintios 6, 19. Dice así. ¿O ignoráis? ¿Ve? Tiene que ver con saber. Tiene que ver con conocimiento. Tiene que ver con entendimiento. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Esa preposición en, no con. Amado, Dios no solamente está con usted, Dios está en usted.
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, esto también es tremendo, que le pertenecemos a Él, que hemos sido comprados a precio de sangre por Él. Semanas atrás, si recuerda, prácticamente al inicio de la serie lo decíamos, no solamente hemos sido creados por Dios, hemos sido creados para Dios. Y aquí dice que nosotros le pertenecemos, que no somos nuestros, le pertenecemos a Él. Pero le pertenecemos por amor, no por obligación, no porque nos lo imponen, no porque nos amenazan con algo. No, le pertenecemos por amor, porque respondemos al amor que Dios ha manifestado a nosotros primero. Es lo mismo que un matrimonio. Amados, el matrimonio está basado en el amor, en el entendimiento del pacto, y eso tiene que estar por encima de las emociones, ¿o no? Yo cuando a veces he oído la frase de, no, es que se ha apagado el amor. No, eso es una emoción. El amor es una decisión y el matrimonio es un pacto. Entonces va más allá de algo emocional, es un entendimiento de pacto. Es un entendimiento que en el matrimonio yo no soy mío, yo soy de ella. Pero no porque ella me obligue, sino porque por amor yo decido serlo. Y entienda que no es un concepto de posesión, de dominio, es un concepto de entrega. Eso es matrimonio, la entrega. ¿Sí? Y aquí que dice que nosotros no somos nuestros, somos de Él, porque nos rendimos en amor a Él, porque se nos revela su amor incondicional hacia nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Pero la pregunta es, ¿o ignoráis? La pregunta de antes era, ¿no sabéis? ¿Acaso ignoráis? Pablo le decía a los efesios, oro para que recibáis espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, en el conocimiento de Él, para que vuestros ojos sean alumbrados, para que sepáis, para que sepan, para que conozcan. Escuche, ¿qué hacía Pablo a través de estas cartas? Enseñar. ¿Qué hacía Pablo cuando visitaba las diferentes congregaciones? Enseñar. Enseñaba por horas. Enseñaba tanto que se le durmió un muchacho en una ventana y se cayó y se mató. Y lo tuvo que resucitar. A mí se me ha dormido alguno, pero como mucho se me cae de la silla. Y no hemos tenido por ahora ningún asunto grave. Pero Pablo enseñó toda la noche, dice la Biblia. Él iba y aprovechaba el tiempo, claro. Si iba a una ciudad tenía poco tiempo, reunía a la gente y pum, pum, pum. ¿Qué hacían? No, vamos a reprender al hombre fuerte, vamos a orar para que los cielos se abran. No, enseñaba, edificaba a los discípulos, establecía a los discípulos. ¿Con qué? Con la palabra. Con la palabra. Pablo a través de las cartas, ¿qué hace? Enseñar. Que Cristo sea revelado, que Cristo sea manifestado. Les predicaba a Cristo. ¿Con qué? Con las Escrituras. Por eso nunca vamos a estar en contra del Antiguo Testamento, porque es una aventura maravillosa encontrar a Cristo en cada escritura del Antiguo Testamento, porque podemos ver a Cristo en cada libro, en cada capítulo del Antiguo Testamento. Y estudiarlo y verlo y ver cómo nos señala al futuro, a ese Cristo, a ese Mesías, a ese reino que tenía que establecerse. Y es maravilloso estudiar todo eso. Así es. Pablo enseñaba. Y por eso Pablo les dice, ¿acaso ustedes no saben? ¿Acaso ustedes ignoran? ¿Por qué? Porque si hay ignorancia, no puedo disfrutar lo que no conozco. No puedo experimentar lo que no sé. Si yo no entiendo, si yo no conozco, si yo no sé que soy templo del Espíritu Santo, que este nuevo pacto es un pacto de un Dios interno, no voy a disfrutar eso. Dios va conmigo, va con usted 24 horas al día. Continuamente Dios está en usted. No se va a separar nunca de usted. Por eso no tiene sentido que la iglesia hoy ore diciendo, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Eso lo dijo Moisés y tenía un motivo para hacerlo. ¿Cuál era el motivo de Moisés? Que Dios le dijo, yo te voy a dar la tierra prometida, pero yo no voy, porque sois demasiado cabezones y me conozco.
Y Moisés dijo, no, si tú no vienes conmigo, no vamos. Y eso lo toman los predicadores hoy y sacan su mensaje también. Si la presencia no está con nosotros, no vamos. Escuche, la presencia de Dios habita en usted. Da igual si lo siente o no lo siente. Lo importante es que lo sepa. Dios habita en usted. Cuando David oraba, no quites de mí tu Santo Espíritu. Usted no tiene que orar así. Pues el Espíritu Santo no se va a ir nunca, porque Él se ha comprometido a estar con usted siempre. Siempre. Él se ha comprometido y Dios no falla a su palabra. Entonces Dios se ha comprometido a estar en usted siempre. Y allí donde usted vaya, Dios va con usted. Nunca, jamás usted va a estar desprotegido porque Dios habita en usted. Así es. Continuamente. La otra parte, como decíamos, es entender este lenguaje. Ok, Dios, el saber, pero luego habla de templo. Y escuchen, obviamente nosotros podemos tener un cierto conocimiento de todo esto, pero tanto el que escribe, que es el apóstol Pablo, como los que reciben la carta, que son los corintios, tenían un entendimiento del templo clave, de lo que era un templo. Y hoy, lamentablemente, nosotros vamos a lo mismo, que el templo son los locales. Los locales no son los templos. Los templos del Espíritu Santo somos nosotros. Usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Ahora fíjese, los corintios sabían de lo que Pablo está hablando. Ellos entendían el mensaje porque a lo mejor a nosotros hoy en día nos dicen que somos templo y sí, gloria a Dios, nos gusta y podemos entenderlo. Pero los corintios, recuerden que era una ciudad portuaria, era una ciudad con mucho tráfico marítimo, era una ciudad donde había uno de los templos de una de las diosas importantes de aquel lugar en el ámbito gentil, que era el templo de la diosa Afrodita, donde había aproximadamente 1000 prostitutas que ofrecían sacrificios sexuales continuamente a su diosa. Escuche, cuando en este concepto, cuando en esta época, cuando en este tiempo se le hablaba a alguien de templo, sabía lo que significaba, porque para ellos el templo era específicamente el lugar donde su Dios habitaba. Y su Dios no habitaba fuera de ese templo. No sé si me estoy explicando. Entonces, el templo era el lugar donde Dios habitaba, nunca fuera. Es decir, si alguien quería tener algún tipo de relación, en este caso sí, con su Dios, tenía que ir al templo porque el Dios estaba en el templo. Es como lamentablemente algunos han hecho hoy por medio de una religión también, que es como que los santos o Jesús está en el templo, en el local, y tienes que ir allí a encenderle una velita, y lo digo con todo respeto, pero tienes que ir allí a encenderle una velita porque allí está Dios. Eso es lo que ellos entendían. Templo es el lugar donde Dios habita. Aleluya. Eso era el templo para ellos, para los gentiles. Es decir, si alguien aquí quería ofrecerle una ofrenda o un sacrificio a la diosa Afrodita, tenía que ir a su templo, porque Afrodita no estaba fuera del templo. Tenían que ir al templo. Pero ojo con el que escribe, porque el que escribe es Saulo de Tarso, ahora convertido en apóstol Pablo. Un entendido de la ley. Alguien que había sido instruido en la ley de forma absoluta, rotunda, tajante, de manera que él tenía un celo por Dios, persiguiendo a la iglesia, entendiendo y pensando que hacía lo correcto. Y él, entiéndame el verbo, disfrutaba viendo morir a los cristianos o persiguiéndoles, porque ese era su celo con Dios. Pero él también tenía algo muy claro. El templo, que aquí todavía estaba en pie, porque el año 70, esta carta está escrita antes del año 70, el año 70, cuando llega la destrucción de Jerusalén, se destruye todo. Jesús lo dijo, no quedará piedra sobre piedra, el templo es arrasado. Pero el templo, para el pueblo judío,
Era el lugar, ¿dónde? Donde Dios habitaba. El concepto que los judíos tenían de templo eran los cielos y la tierra en el templo manifestado. Es decir, cielos y tierra se unían en ese templo. Ese era el concepto de los judíos. Imagínese lo que ocurre en ellos cuando ese templo es destruido. Yo creo que mentalmente nosotros no podemos imaginarlo. Todo su sistema de creencias es echado abajo. Su cielo es echado abajo. Se hunde su cielo y su tierra unidos. Se hunde el sistema de creencias para el que han vivido por cientos de años. Es destruido y derribado. Por eso algunos hablan y tratan de querer volver a levantar ese templo. Ese templo fue destruido, pero el que está escribiendo, cuando habla de templo, tiene muy claro lo que está hablando. Los que necesitamos tenerlo claro somos nosotros. Para esta gente, templo era el lugar donde Dios habita. Y aquí Pablo les dice, ustedes son ahora el templo. ¿Qué les está diciendo? Dios ya no habita, como dice en otra escritura, Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombres. Ustedes son ahora el templo, lo que Dios está diciéndoles, lo que el apóstol Pablo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, les está diciendo es, Dios habita ahora en ustedes. Amén. No vuelvan a buscar a Dios en un templo físico. No vuelvan a buscar a Dios en una estructura llamada edificio. Ahora ustedes necesitan saber que si son hijos, ahora ustedes son el templo de Dios. El cielo habita en ustedes ahora. Es lo que les está diciendo porque, repito, para el judío el templo era los cielos en la tierra. Eso era el templo, los cielos en la tierra. Y ahora Pablo les dice, el cielo ahora habita en ustedes porque Dios habita en ustedes porque ustedes son el templo. Y repito, no tiene nada que ver con no congregarnos físicamente. No, obviamente nos congregamos, pero no vamos a buscar a Dios allí. No nos congregamos el domingo en un local porque vamos a buscar a Dios, porque allí es el lugar donde Dios habita. No, Dios habita en mí ahora. Dios habita en usted ahora. Dios nunca más volverá a estar fuera de usted. Aleluya. Usted puede vivir confiadamente. Mientras esté en esta tierra, Dios habitará en usted. Él no se va a ir nunca. Déjeme decirle que las acciones de pecado que podamos cometer nunca producirán que Dios se vaya. Porque las acciones de pecado no producen que dejemos de ser hijos. Así es. Es por eso, hay personas a veces que no están de acuerdo con esto, pero es por eso que hay personas que pueden no estar congregándose en un lugar físico. Personas que pueden haber dejado de estar reuniéndose con su grupo o con un grupo, pero nunca han dejado de ser el templo del Espíritu Santo. Aleluya. Por eso yo les digo, y se lo hemos dicho muchas veces y se lo volvemos a repetir, nunca deje de orar por esos familiares que a lo mejor ahora no están queriendo saber nada, entre comillas, de congregarse, pero que son hijos, porque reconocieron a Jesús como el Señor de sus vidas. Escuchen, siguen siendo hijos y por lo tanto siguen siendo el templo del Espíritu Santo. Nunca dejemos de orar por esas personas, porque el Espíritu Santo puede estar trabajando en ellos. Esa es la realidad. El Espíritu Santo actúa en ellos porque siguen siendo templo del Espíritu Santo. Entonces podemos orar por esas personas y dar gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo en cada uno de ellos. Amén. Entonces, este es el entendimiento de ser templos. Dios habita en mí. Donde yo voy, Dios va. Siempre, continuamente. Esto no es algo que usted tiene que luchar para lograr. No, esto es algo que le ha sido dado por ser hijo.
Y esta es la vida de comunión. ¿Y qué implica esta vida de comunión? Obviamente, claro que sí, implica oración. Y hablaremos de oración. Y intentaremos desarrollar algunas cosas importantes acerca de oración. Pero escuchen, por favor, nuestra oración es un fruto de nuestra vida de comunión. Nosotros no provocamos la comunión con Dios por medio de la oración. Es un fruto, es un resultado. Por eso es tan importante que entendamos una vida de comunión. Y yo le decía que para mí es un tema apasionante. ¿Por qué? Porque por muchos años la oración para mí fue algo gravoso. Y fue uno de los temas donde más condenación venía sobre mi vida. Porque no habré orado lo suficiente, o porque me aburría orando, o porque me costaba orar, o porque me ponía a orar y pensaba que había orado 30 minutos y habían pasado 30 segundos. Y eso traía condenación continuamente. Hasta que por la gracia de Dios, Dios nos ha ido enseñando todo esto. Y estamos pudiendo aprender todas estas cosas. Y hemos entendido y aprendido que oración es fruto de la vida de comunión. Aleluya. Nosotros oramos, no porque tengamos que orar, no porque tenemos que ganar puntos con Dios, no porque se supone que somos cristianos y los cristianos oran. Qué malos cristianos somos si no oramos. No, oramos porque forma parte de nuestra comunión. Amén. Es un algo más Así es. de la comunión. Pero para llegar a la oración necesito entender primero comunión. Dios y yo somos uno y Dios nunca va a abandonarme. Dios siempre, siempre, siempre va conmigo. Amén. Allí donde yo vaya. Dios en su gracia me permite disfrutar de una comunión perfecta. Aleluya. Una comunión perfecta. No es una comunión imperfecta, no, es perfecta. Ahora, ¿por qué hablamos de una comunión perfecta? ¿Por qué decimos que esta comunión no puede ser rota? Bueno, porque esta comunión está basada en la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Esta comunión no depende de lo que nosotros hacemos. Esta comunión está fundamentada en lo que Jesús hizo por nosotros. Así es. Y a nosotros lo que nos toca es disfrutar precisamente de esta comunión. Amén. Entonces, yo necesito crecer en el conocimiento de Jesucristo, yo necesito crecer en el conocimiento de su obra completa, necesito crecer en el entendimiento de lo que Jesús ya hizo por mí para que yo entienda esta comunión. Porque a veces, repito, pensamos que está basada en nosotros y en lo que nosotros hacemos. Y que es dependiendo de lo que nosotros hagamos que Dios va a mantener esa comunión o no. O que se va a poder romper esa comunión. Hay personas que han dicho que Dios te da la espalda, o que Dios ya no te oye, o que Dios deja de hablarte. Eso la gente lo enseña. Hemos escuchado cosas como si Dios te habla algo y tú no le obedeces, Dios ya no te va a volver a hablar más hasta que no hayas obedecido lo que Él te ha dicho. ¿Me entiendes? Entonces ya está. Yo ya te lo he dicho, ya no te hablo más. Eso no es comunión. No. Dios está deseoso. Por eso fíjese que cuando hablamos de comunión, no hablamos solamente de oración como un concepto de aquello que yo le digo a Dios, sino que vida de comunión implica saber oír a Dios también, saber escuchar a Dios, saber escuchar la voz de Dios para mi vida, saber qué es lo que Dios me está indicando y qué es lo que Dios me está diciendo, enseñando. Eso es parte de la comunión también. Pero todo esto está basado en lo que Jesús hizo, en el precio tan grande, en la obra tan completa y perfecta que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Entonces,
vamos a hablar acerca de oración. Y vamos a, dentro de la comunión, recuerde que ahora estamos en el tema de, bueno, ¿qué es lo que tengo por ser hijo? Comunión, perfecto. ¿Qué hay dentro de esa comunión? Bueno, dentro de esa comunión está la oración. Y lo que vamos a hacer con el tema de la oración es intentar ver algunas de las cosas que quizá a veces son incorrectas respecto a la oración y edificar de manera que podamos entender lo que la oración realmente es. Para empezar, y en primer lugar, lo que decíamos ahora, la oración no es un monólogo. No. La oración no es solamente lo que yo tengo que hablar con Dios. Por eso, repito, hablamos de una vida de comunión, entender que Dios y yo somos uno y que por lo tanto oración no tiene que ver solo con lo que yo le digo a Dios, sino que oración y comunión tiene que ver con lo que Dios me dice a mí también. Tiene que ver con ser sensibles a la voz de Dios. Alguien puede decir, bueno, pero eso, escúchenme bien, esto es determinante para estos tiempos. Así es. Determinante, obviamente dejando algo sobre la mesa. Dios nunca va a hablarme algo que esté contrario a lo que ya está escrito. Eso va a ser así. Dios nunca, jamás me hablará algo contrario a lo que ya ha sido escrito. En ningún momento. ¿Sí? Pero Dios sí puede hablarme cosas personales, cosas más íntimas, porque nadie le conoce a usted mejor que su papá Dios. Nadie. Su mamá, su papá le puede conocer muy bien, su esposo, su esposa le puede conocer muy bien, pero nadie nos conoce mejor que nuestro papá, Dios. Y Él sabe mejor que nadie lo que es bueno para nosotros. Y Él sabe mejor que nadie lo que nos conviene. Y Él quiere que nos vaya bien. Yo sé que hay personas que dicen, no, el Evangelio no es para que nos vaya bien en la tierra. No, el Evangelio incluye que nos vaya bien en la tierra. Que no haya sido el enfoque o el punto clave, por supuesto que no lo ha sido. Porque la clave del Evangelio es lo que nos convierte en hijos, que estábamos muertos y ahora tenemos vida. Claro. Sí, por supuesto, pero dentro de esa vida Dios quiere que nos vaya bien en la tierra, lo cual no implica que no haya adversidades, que ahí es donde a veces entran algunos en confusión, sobre todo cuando se les ha enseñado fe, y es como que si tenemos fe no vamos a tener dificultades en la vida o no va a haber problemas. No se autoengañe, por favor, dificultades habrá, adversidades tendremos aquí en la tierra, eso es así. Y eso no significa que no tenemos fe, significa que estamos aquí, en esta tierra todavía, donde tenemos que aprender a reinar en vida. Amén, aleluya. Y tendremos adversidades. Y Pablo dice en Efesios 5, sed sabios, porque los días son malos, los días son imperfectos. ¿Alguna vez le ha pasado? ¿Alguna vez le ha pasado que usted se ha levantado con toda la alegría del mundo y se torció su día? Posiblemente a ustedes no les ha pasado nunca, pero a un servidor sí le ha pasado. Y a mi esposa también le ha pasado. Y a mi suegra también le ha pasado. Porque ha dicho así es. ¿Y a usted le ha pasado? Los días son imperfectos. Fe no es para que nunca haya problemas. Fe es para aprender, y me estoy yendo a la serie del domingo, pero es para aprender a reinar en medio del problema. Así es, aleluya. Amén, amén. Ese es el punto. Y ese es el tema. Entonces yo necesito entender eso. Puedo tener adversidades, sí, pero la voluntad de Dios es que me vaya bien en la tierra. Gloria a Dios. En medio aún de las adversidades y dificultades. Que lo más importante es que tengo vida, claro. Gloria a Dios por ello, porque ahora estoy disfrutando una vida eterna, que eso ya lo hemos tocado aquí en la serie y no vamos a volver ahí. Pero sí, gloria a Dios que ahora tengo vida eterna. Pero Dios quiere que me vaya bien, por eso Él me habla. Escuchar a Dios en estos tiempos es determinante. Saber qué es lo que Dios me está hablando a mí personalmente es determinante, como también hemos dicho aquí, que saber qué es lo que Dios le está hablando a su iglesia hoy también es determinante. Amén, así es. Porque perdóneme, pero hay mensajes que se predican desde púlpitos evangélicos que no son Dios hablándole a su iglesia. Hay mensajes que se predican por boca de supuestos apóstoles o profetas que no es Dios hablándole a su iglesia.
Porque Dios, hablándole a su iglesia hoy, siempre exaltará a la persona de Jesucristo y siempre hará que la iglesia mire a Jesucristo, que entienda la gracia, que entienda la realidad del nuevo pacto y que disfrute de esa realidad aquí en la tierra ahora. Entonces, comunión es, yo hablo con Dios, Dios habla conmigo. No es solamente yo hablo. Oración, yo hablo, pam, venga, ya está. Y normalmente enfocada en nosotros. Dios, bendíceme, bendice a mi esposa, bendice a mis hijos, bendice al perro, bendice al loro, bendice esto, bendíceme, y ya, pues ya he orado hoy. Ah, y bendice los alimentos. No. Comunión es yo oro, hablo con Él, pero también escucho. Orar desde un entendimiento correcto también, que eso es lo que vamos a aprender. Aprender a orar desde un entendimiento correcto. Amados, lo dijimos el domingo, lo hemos repetido muchas veces y lo seguiremos diciendo, toda enseñanza, todo tema que queramos aprender o que queramos estudiar, su base es Jesucristo y su obra completa. La división de pactos, la gracia. Es así, y eso incluye la oración. Por eso, no podemos estar copiando, no debemos estar copiando oraciones del antiguo pacto que no son válidas para el nuevo pacto. De la misma manera que he dicho que estudiemos el Antiguo Testamento y que veamos a Cristo en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, porque esa era la Biblia que tenía Pablo, esa era la Biblia con la que predicaban los apóstoles y con la que Jesús predicó también, y Jesús predicó del reino con esa Biblia. De la misma manera que he dicho eso, también les digo, no imiten oraciones del Antiguo Pacto que no tienen que ver absolutamente nada con la realidad del pacto que estamos viviendo hoy. Entonces, si yo no tengo un entendimiento correcto del pacto en el que estoy, si no tengo un entendimiento correcto de la obra completa de Cristo y de lo que Jesús hizo por mí, voy a mezclar pactos y voy a orar de forma incorrecta y voy a orar oraciones inefectivas, que no sirven, que son simplemente charlatanería, que estoy gastando saliva, pero no están aprovechando de nada. Porque estamos orando de acuerdo a un personaje que estaba bajo un pacto inferior al que nosotros estamos disfrutando, o incluso bajo un personaje que quizá no estaba ni siquiera bajo un pacto establecido todavía. No hagamos eso. Entendamos cómo debemos orar. Y ojo, que eso incluye también entender cuándo comienza el nuevo pacto para los que creen. Claro, porque algunos tienen su gran, no sé cómo decirlo, en el Padre Nuestro, pero hay que entender el Padre Nuestro del Nuevo Pacto, porque el Nuevo Pacto no comienza en Mateo capítulo 1, verso 1. No. Para los que creen, el Nuevo Pacto comienza después de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo y el descenso del Espíritu Santo sobre la Iglesia. Ahí comienza el nuevo pacto para aquellos que creen en Jesús. Y esa es la realidad. Y pueden experimentar eso. Entonces, yo tengo que aprender a orar. Sé que esto a veces hay personas a las que les puede golpear muchísimo, porque yo no sé si usted ha escuchado una expresión que es, por lo menos aquí en el ámbito evangélico y sobre todo en el ámbito pentecostal, se ha usado mucho, que son, este es un hombre de oración, esta es una mujer de oración. Imagínese a una persona que se le ha colocado ese título, ahora decirle que lo que ora lo ora mal. Y normalmente, ¿por qué se le da a una persona ese título? Porque ora mucho. Pero la pregunta es, ¿de qué sirve orar mucho si oro mal? Es un hombre de oración. ¿Por qué? Porque ora 7 horas. Pero si son 7 horas mal oradas,
oh, he aquí una mujer de oración, porque se levanta a las 4 de la mañana y ora 3 horas. Esta es una mujer de oración. Pero ¿y si ora mal? Entonces, ¿qué pasó? ¿De qué nos sirve? Y no estoy diciendo que no debamos orar 3 horas, pero prefiero orar 10 minutos bien que 3 horas mal. Ya. Diga amén, o me duele, o aleluya, gloria a Dios. Entonces, permitamos que Dios nos enseñe a orar bien también. Hay cosas que quizá vamos a comentar en las próximas enseñanzas de oración que a lo mejor golpean nuestros conceptos religiosos, golpean nuestro entendimiento religioso porque hay fortalezas que se han establecido por ahí, pero permitamos que la palabra nos enseñe. No se trata de lo que Kenneth opina. No. No se trata de que, bueno, no, hagamos caso a lo que Kenneth dice. No, permitamos que la palabra nos enseñe. Y de la misma manera que permitimos que la palabra nos enseñe para cualquier área de nuestra vida, permitamos que la palabra nos enseñe a orar correctamente, por favor. Amén. 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 Permitamos que la palabra nos enseñe a disfrutar de esto. Para empezar, oración no tiene que ver con tiempos. Oración tiene que ver con una vida. Sí. Entonces no se trata de cuánto oro. Se trata de entender la vida de comunión que tengo. Porque puedo orar siempre que quiera. Porque hemos dicho que Dios habita, ¿dónde? En nosotros. ¿Cortado? Sí. Ok. Perdón, porque ha habido un parón que no sé si les ha afectado o no. Si Dios habita en nosotros, nosotros podemos orar en todo momento. Porque eso es parte de la comunión. Entonces, orar no tiene que ver con un tiempo específico. Amados, para asentar ciertas cosas, no ciertas bases, usted puede orar cuando quiera, en el tiempo que quiera. Pero le voy a decir algo. Las oraciones no son más efectivas de madrugada. Que si usted quiere orar de madrugada está buenísimo y está perfecto. Pero las oraciones no son más efectivas de madrugada. Las oraciones no son más efectivas porque hagamos una cadena de oración. Es que hay muchos conceptos que tenemos que echar abajo. Hay muchas cosas que necesitamos redefinir, como hemos ido hablando desde hace ya meses atrás. Pero todo va a ser con un propósito específico. Oremos bien. Amén. Disfrutemos de nuestra vida de comunión también a través de la oración. Así es. Porque la oración es para disfrutarla. No es para que le pase como a mí, que era algo que se me hacía gravoso, que me costaba. Porque, y no es culpa de nadie, ojo, que quede bien claro, pero desde el primer día que yo me congregué en algún lugar, me obligaban a orar. Y me obligaban a orar. Y yo era un muchacho de 13 años. Y me hacían anotarme cuánto oraba cada día. Y tenía que mostrárselo a mi líder de jóvenes. ¿Cuánto has orado esta semana? Y yo tenía, y como mínimo teníamos que orar 1 hora, como mínimo 1 hora. Porque si no, vendrá el diablo y te ganará y te destruirá. Entonces la oración siempre fue algo pesado. Al no ser que de repente uno experimentara, sintiera algo, la oración se hacía algo gravoso. Pero Dios nunca quiso eso para la oración. Porque Él quiere que nosotros disfrutemos nuestra vida de comunión con Él. Y Él quiere que nosotros amemos orar. Porque al fin y al cabo hablamos con papá y papá habla con nosotros. Amén. Es aprender a disfrutar eso. Eso es orar. Aprender a disfrutar. Por eso la gente habla de oración. No, pero aunque no tengas ganas, tienes que matar tu carne. Es porque no han entendido. Orar es hablar con papá y papá hablando conmigo. Sí. Yo puedo hablar con papá yendo en el coche. Yo puedo contarle mis cosas y también puedo escucharle.
Y eso es lo que vamos a hacer. Lamentablemente el tiempo se nos va aquí, pero paramos hoy por un momento. Pero con el favor de Dios, el próximo jueves, ¿qué vamos a hacer juntos? Vamos a aprender a orar juntos. Amén. Vamos a echar abajo. Vengan preparados, por favor. Yo sé que ustedes son amantes de la palabra y amantes de seguir aprendiendo. Por eso estoy claro que usted va a disfrutar este tiempo. Vengan preparados para que quizá la palabra golpee conceptos religiosos o no. Gloria a Dios por ello, pero a lo mejor sí. Pero permitamos que la palabra nos enseñe. Porque no se trata de lo que opina una persona, se trata de la palabra enseñándonos. Y la palabra, Dios, tiene que enseñarnos a orar correctamente. Papá, gracias. Gracias por este tiempo en el que hemos podido aprender algo más acerca de esta comunión perfecta que tenemos contigo gracias a la obra completa de Cristo. Gracias porque tú habitas en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Podemos vivir confiados sabiendo que allí donde vamos, tú vas con nosotros, que nunca nos abandonas porque habitas en nosotros, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Papá, gracias por cada persona que ha recibido esta enseñanza. Te pido que el Espíritu Santo siga hablándoles y enseñándoles, conforme meditan en lo que han oído, conforme repasan las notas, vuelven a ver el vídeo, vuelven a oír la enseñanza. Que el Espíritu Santo siga hablándoles y trabajando en cada uno de ellos. Gracias, papá, porque tú cuidas de cada uno de ellos, porque caminan en salud divina, porque hay provisión en cada hogar. Gracias por cada vida que ha escuchado esta enseñanza. Te damos a ti la gloria y la honra. Estamos expectantes de seguir viendo tu bondad, tu gloria manifestada en cada área de nuestras vidas y expectantes de seguir aprendiendo. Gracias, papá. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno siempre. Amén. Muy bien, esperamos que esta enseñanza haya sido de edificación para sus vidas. Si es así y ustedes quieren, pueden compartirla con otras personas para que también sean edificados. Ya saben que les amamos mucho. Recuerden que hemos iniciado una serie que no va a dejar a nadie indiferente. El próximo domingo, con el favor de Dios, a las 18 horas, hora de aquí, de España, seguiremos con la serie Reinando en Vida. ¿Sí? Mi esposa me quiere comentar algo, así que esperemos. Tenemos a Betsabe cuadros que dice qué día está la clase. Ok, los horarios los horarios que tenemos ahora mismo son los jueves, hoy, a las 19 horas, hora de España. Luego tienen que hacer sus cálculos, aunque prácticamente todos los móviles tienen un reloj mundial. Yo en mi reloj, iba a buscar mi móvil y es con el que estoy transmitiendo. En el reloj de mi móvil tengo los horarios de muchos lugares, porque gracias a Dios conectamos con diferentes lugares. Pero son los jueves a las 19 horas, los domingos a las 18 horas. Esas son las conexiones siempre hora de España. Y también los martes, aunque este mes de noviembre estamos reajustando algunas cosas, perdón, tenemos un tiempo que se llama Aprendiendo Juntos, que vamos a tener que cambiar el horario. Así que no lo anuncio todavía porque mi esposa y yo estamos haciendo un estudio y por lo tanto tenemos que hacer un cambio. Pero los que son fijos, jueves 19 horas en España, domingos 18 horas en España también. Muy bien, muchísimas gracias a todos por conectarse, valoramos muchísimo su tiempo. Ya saben que está disponible el canal de YouTube que pueden visitar y si no se han suscrito pueden hacerlo. Compartan esta enseñanza y si quieren... está en Holanda, comenta. Ok, pues entonces creo que el horario debería ser el mismo. No sé si han cambiado de hora o no. A veces con algunos países de Europa es una hora de diferencia, pero creo que el horario será el mismo. Estamos para servirle. En lo que necesite, aquí estamos para servirle. Así que gracias a todos, cuídense, les amamos. Un abrazo de parte de mi esposa Keila, de mi parte también. Y si quieren, el domingo a las 18 horas Reinando en Vida. Yo de ustedes no me lo perdería. Gracias a todos.